Abuelo, ¿hay algo en el bote?, gritó Alba con voz entrecortada, congelando el corazón de Julián. Él dejó caer la leña que traía y corrió hacia la orilla sin pensarlo. Aquel bote, su refugio, su almacén en invierno, su única compañía silenciosa, escondía una escena imposible. Entre redes húmedas y cubos oxidados, yacían dos bultos cubiertos de mantas. Eran bebés. Recién nacidos. Abandonados. Afuera, el viento del lago de Sanabria rugía como un animal herido. Dentro del bote, el silencio era absoluto, excepto por un leve quejido. Julián se acercó despacio. Las manos le temblaban. Apartó la manta del primer bulto y encontró a una niña de mejillas encendidas, dormida. Al lado, un niño lo miraba fijamente con unos ojos oscuros que no pestañeaban. No había carta, ni canasto, ni rastro de nadie. Solo la nieve barrida por el viento. Aquella madrugada de enero, el anciano pescador, solitario y ya sin familia, recibió un milagro en forma de dos criaturas abandonadas. No preguntó. No buscó culpables. Simplemente los abrazó y se los llevó a casa. Así empezó una historia que cambiaría el curso de muchas vidas. En San Justo, un pueblo escondido entre pinos y escarcha, nadie entendía de dónde habían salido esos niños. Pero todos veían que Julián, el hombre que llevaba años encerrado en su duelo, había vuelto a respirar. El pueblo murmuró. Algunos sospecharon. Otros llamaron loco al viejo. Él no explicó nada. Solo dijo, ahora son míos. Y nadie volvió a preguntar. A Alejandro y Alba los crió como si fueran suyos. No los trató con palabras dulces, pero les dio todo: calor, techo, historias inventadas junto al fuego, lecciones de vida sobre hielo, viento y pesca. Alba era la risa. Alejandro, el silencio. Se entendían sin hablar. El pueblo acabó aceptándolos, como se acepta la lluvia en primavera, sin entender por qué, pero sabiendo que es necesaria. Fueron años lentos, duros, pero llenos de verdad. Julián los llevaba al lago, les enseñaba a leer huellas en la nieve, a distinguir los silbidos del viento como si fueran mensajes. Nunca les habló del origen. No porque quisiera ocultar algo, sino porque creía que el amor bastaba. Pero el tiempo, como el río, no se detiene. Los niños crecieron. Las preguntas llegaron. Primero en forma de miradas. Luego, de susurros en la noche. Hasta que una tarde de cumpleaños, Alba alzó la voz frente a todos. Quiero saber de dónde vengo. La fiesta se congeló. Julián la miró largo rato y no respondió. Al día siguiente, no volvió a hablar del tema. Pero Alba no olvidó. Alejandro tampoco. El silencio comenzó a doler. A los 18 años, cuando ya eran más altos que su abuelo, llegó una carta. Sin remitente. Sin firma. Solo una frase escrita con tinta azul en un sobrecaro. Son nuestros. Volveremos. El mundo de Julián se vino abajo. Sintió que le arrancaban el alma. Ellos, los que los habían dejado en el hielo, ahora regresaban a reclamarlos. ¿Con qué derecho? Después de todo ese tiempo. El sobre quedó en la mesa. Alba lo leyó primero. No gritó. Solo quedó paralizada. Alejandro preguntó, ¿quiénes son? Julián, con la voz rota, dijo, no lo sé, pero sospecho. Esa noche, el fuego no bastó para calentar la casa. Una semana después, llegó un coche. Negro. Imponente. Un todoterreno que parecía un bicho extraño entre las casas de madera. De él bajaron un hombre elegante y una mujer de mirada gélida. Somos Miguel e Irene, dijeron. Venimos por nuestros hijos. Entraron a la casa como si fuese suya. No pidieron permiso. No preguntaron si Julián estaba preparado. Mostraron papeles, pruebas de ADN, actas de nacimiento. Teníamos miedo, dijeron. Fue un error. Ahora queremos recuperar lo que nos pertenece. Julián, con los ojos inyectados, apenas murmuró, ¿qué creéis que hay aquí? ¿Un almacén? ¿Una consigna? No son equipaje. Son mi vida. Pero ellos no escuchaban. Querían regresar a Argentina con los jóvenes. Ofrecieron educación, futuro, ciudades, universidades. Todo lo que aquí no existía. Fue en ese momento cuando Alejandro y Alba entraron. Se quedaron de piedra. Miguel intentó acercarse. Irene forzó una sonrisa. Somos vuestros padres. Nadie se movió. Nadie lloró. Alejandro dio un paso adelante, protegiendo a su hermana. Alba buscó con la mirada a Julián. Nadie tuvo que decir nada. Había comenzado una guerra. Los días siguientes fueron un infierno. Los padres biológicos regresaban cada día. A veces con abogados. A veces con amenazas veladas. Querían custodia legal. Querían borrar 18 años de amor porque legalmente no existían. Julián se desmoronaba por dentro. Alba se encendía por fuera.
Alejandro dudaba. El corazón tiraba de un lado. La razón del otro. ¿Qué hacemos, abuelo?, preguntaron una noche. Julián respondió sin titubear: sois libres. Pero si os vais, esta puerta siempre estará abierta. Para vosotros. No para ellos. La tensión crecía. Alba estaba decidida. No se iría. No somos maletas, gritó. No somos números. No somos suyos. Alejandro, sin embargo, tenía dudas. Quería respuestas. Quería saber qué había más allá del lago. Quería descubrir si realmente había un mundo que lo esperaba. Una mañana, sin decir adiós, Alejandro se fue. Subió al coche negro sin mirar atrás. Alba lo vio desde la ventana, de pie, con los labios apretados. Julián le abrazó. Volverá, le dijo. Y tú te quedarás. Y eso también es importante. Esa fue la primera grieta real. La casa quedó muda. Alba ya no reía. Julián hablaba menos. Alejandro no escribía, no llamaba, no mandaba señales. Hasta que un día, 3 meses después, llegó un sobre. Sin sello. Con una nota breve. Lo siento. No sé quién soy. Pero cada noche, antes de dormir, te veo. No te he olvidado. La esperanza, esa cosa débil y poderosa, volvió a encenderse. Alba lo supo. Su hermano no era feliz. Y si no era feliz, aún había camino. Así terminó la primera parte de esta historia. Y justo cuando la calma volvía a instalarse en Sanabria, un sonido inesperado en la puerta cambió todo. La puerta crujió apenas, como si supiera que la vida estaba a punto de cambiar. Alba se levantó sin prisa. No corría. No se ilusionaba. Había aprendido a temerle al sonido de las bisagras. Pero al abrir, el aire se le atascó en los pulmones. Allí estaba Alejandro. Mojado, con el abrigo cubierto de nieve, los ojos rojos y una bolsa colgando del hombro. No dijo nada. No pidió entrar. Solo la miró con la misma expresión con la que la miraba cuando eran niños y se metía en problemas. Como si esperara el castigo, pero rogara por perdón. Alba no habló. Se hizo a un lado. Alejandro entró. Olía igual. A madera vieja, a fuego lento, a hogar. Dio 2 pasos, se detuvo, y se arrodilló frente a Julián, que permanecía en su sillón, los ojos cerrados. Estoy en casa, abuelo. Julián no abrió los ojos, pero su boca se curvó apenas. Lo sabía. No hubo reproches. No hubo discursos. El regreso no necesitaba explicaciones. Había cosas que el alma entendía sin necesidad de palabras. Alejandro volvió a su cama. A sus botas de cuero agrietadas. A la taza que tenía su nombre tallado por Alba cuando eran niños. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo muchacho de antes. Había crecido. Había conocido el sabor amargo de la traición, el peso de la culpa y el desgarro de la duda. Traía cicatrices, aunque invisibles. Los primeros días no se hablaron demasiado. Alba mantenía cierta distancia. Se cruzaban en la cocina, en el patio, en el lago, pero no se tocaban. Como 2 lunas orbitando en torno al mismo planeta sin atreverse a acercarse. Hasta que una noche, mientras Alejandro tocaba una melodía improvisada en la vieja balalaika de Julián, Alba entró y se sentó frente a él. ¿Te usaron?, preguntó. Alejandro asintió. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Alejandro no contestó. Su mirada se perdió en las cuerdas. Alba suspiró. No te fuiste por ellos. Te fuiste por ti. Esta vez sí la miró. Me fui para no convertirme en ellos. Desde entonces, volvieron a hablar. Poco a poco. Recuperando las palabras. Jugando con la memoria. Recordando anécdotas. Riéndose de sí mismos. Alba no lo perdonó de inmediato, pero dejó de castigarlo. Julián, silencioso, los miraba desde su sillón, envuelto en mantas, con la expresión de quien sabe que ha sobrevivido a otra tormenta. Pero la calma no duró. Un mes después del regreso de Alejandro, una carta oficial llegó a nombre de Julián. Esta vez con membrete, con firma, con sello. Un abogado de la familia Navarro Vílchez solicitaba una audiencia judicial para revisar la custodia y establecer el restablecimiento de los vínculos legales con los padres biológicos. Alejandro la leyó en voz alta, con voz firme, sin que le temblara el papel. Alba lo escuchó con los puños apretados. Julián, en cambio, no mostró sorpresa. Solo dijo: no los detuvo tu marcha. Tampoco los detendrá tu regreso. Empezó una nueva batalla. Legal. Fría. Implacable. Citaron testigos, pidieron informes médicos, solicitaron historial académico. Querían demostrar que Julián era inadecuado. Viejo. Sin recursos. Sin vínculo consanguíneo. Julián,
que nunca había pisado una sala de juicio, aceptó sin protestar. Alejandro y Alba le rogaron que se opusiera. Él negó con la cabeza. No puedo luchar contra un sistema que mide el amor con certificados. Alba gritó. Alejandro lloró. Pero Julián permaneció firme. Yo ya he hecho mi parte. Ahora os toca a vosotros decidir. La cita fue fijada para la última semana de otoño. El tribunal no estaba lejos, pero el clima y el miedo lo hacían parecer inaccesible. En el pueblo, algunos vecinos se ofrecieron a testificar. Mari Paule, la maestra que les enseñó a leer. Vladimiro, el panadero que les dio sus primeros trabajos. Incluso Lucía, la veterinaria, escribió una carta contando cómo Alejandro había salvado a su perro herido con sus propias manos. Pero el juez no aceptó pruebas emocionales. Solo hechos. Solo papeles. La noche anterior al juicio, Alba no durmió. Caminó en círculos por la casa, repasando mentalmente todas las cosas que podía decir. Alejandro la observaba desde la ventana. Julián dormía con respiración entrecortada. Al amanecer, se vistieron con sus mejores ropas. No por vanidad, sino por respeto. Julián llevaba un chaleco de lana tejido por su esposa fallecida. Alejandro un abrigo que ya no le quedaba bien. Alba un vestido azul que le llegaba justo a los tobillos. Caminaban como soldados hacia el frente. La guerra no era de armas. Era de argumentos. En el tribunal, Miguel e Irene ya estaban allí. Con su abogado, sus carpetas, sus trajes impecables. Cuando Alejandro y Alba entraron, los padres biológicos se pusieron de pie. No hubo abrazos. No hubo sonrisas. Solo cabeceos tensos. El juez, un hombre delgado y pálido con lentes redondos, los hizo sentarse y empezó a leer. Describió los hechos, el abandono, la crianza, el reencuentro. Luego pidió testimonios. Miguel habló primero. Con voz segura. Contó la historia de la persecución política. Del exilio. Del miedo. De cómo habían buscado a sus hijos durante años sin éxito. Irene añadió detalles. Mostró papeles. Habló del trauma. De la voluntad de reconstruir la familia. El abogado remató, lo que pedimos no es castigo, sino reparación. Luego le tocó a Julián. Se levantó con dificultad. Caminó lento hasta el estrado. Se detuvo. No soy abogado, dijo. No tengo papeles. Solo tengo lo que he vivido. Y comenzó a hablar. No de leyes. De días. De inviernos. De lágrimas limpias. De cuentos al borde del fuego. De 2 bebés que llegaron sin aviso y le salvaron la vida. El juez lo miró con los ojos muy abiertos. Nadie lo interrumpió. Cuando terminó, se sentó sin decir más. Luego hablaron Alba y Alejandro. Ella fue directa. Contundente. Nos dejaron. Nos olvidaron. Si no fuera por este hombre, estaríamos muertos. Ahora regresan con promesas. ¿Dónde estaban cuando llorábamos por fiebre? ¿Dónde cuando aprendimos a leer? ¿Dónde cuando tuvimos miedo? La sangre es un hecho. El amor es una elección. Alejandro fue más sereno. No sé quién soy, dijo. Pero sé quién me enseñó a ser. No niego la verdad. Pero no me obliguen a negar mi historia. No somos monedas. No se nos intercambia por papeles. El juez escuchó en silencio. Luego dijo que necesitaba tiempo. 1 semana. Para revisar, deliberar, decidir. La espera fue eterna. En esos días, el miedo volvió a instalarse en la casa. Alba apenas hablaba. Alejandro dormía mal. Julián, más delgado que nunca, apenas comía. El pueblo se mantenía en vilo. Se sabía que la resolución podía cambiarlo todo. Y entonces, llegó el día. Una carta. Un sobre blanco. Oficial. El juez reconocía la veracidad de la filiación. La paternidad biológica era indiscutible. Pero, no podía ignorar los años vividos, los vínculos construidos, el entorno emocional. Alejandro y Alba eran mayores de edad. Tenían derecho a elegir. Y su elección era clara. Se quedaban con Julián. No habría restitución forzosa. No habría custodia ni separación. La historia no se reescribía por capricho. La casa estalló en lágrimas. Julián lloró por primera vez en años. Alba lo abrazó con tanta fuerza que temió romperle las costillas. Alejandro cayó de rodillas y besó el suelo. Nadie habló durante horas. No hacía falta. Esa noche, no encendieron la estufa. Salieron al lago. Miraron el agua quieta. Y supieron que, aunque el dolor no se borra, hay momentos en los que el amor gana. Y ese fue uno de ellos. El pueblo celebró en silencio. Nadie organizó fiestas ni levantó copas, pero todos entendieron lo que había ocurrido.
Había triunfado la humanidad sobre los documentos, la verdad sobre el oportunismo, la vida sobre la sangre. Miguel e Irene abandonaron el pueblo la mañana siguiente a la resolución. No dijeron adiós. No dejaron tarjetas ni mensajes. Solo se fueron, como se van los forasteros que no logran conquistar un territorio. El coche negro se alejó por el mismo camino por el que había llegado, pero esta vez no hubo misterio, ni promesa, ni amenaza. Solo derrota. En el interior del vehículo, Miguel iba con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Irene miraba por la ventana, sin parpadear. El abogado, detrás, revisaba papeles, pero ya nadie los necesitaba. En la casa de Julián, el aire se volvió más liviano, como si se hubieran quitado un abrigo mojado que llevaban desde hacía meses. Alba reía otra vez. Alejandro ayudaba a reparar el gallinero. Julián dormía mejor. El silencio dejó de ser amenaza y volvió a ser hogar. Por primera vez en mucho tiempo, la vida no dolía. Se podían sentar en la mesa sin pensar en futuros robados, en pasados impuestos. Estaban allí, juntos, con la certeza de que la historia les pertenecía. Pero la calma después de la tormenta no es lo mismo que la paz. Pasaron semanas. El invierno empezaba a rendirse, pero su aliento aún se sentía en las mañanas. El lago tardaba en descongelarse. El hielo resistía, como si supiera que todavía quedaba algo pendiente. Una tarde, mientras Alejandro partía leña, Alba se le acercó con un cuaderno en la mano. «Quiero escribirlo todo», dijo. «Nuestra historia. Para que nadie la olvide. Para que nunca más alguien venga con papeles a decirnos quiénes somos». Alejandro asintió. Él también sentía que algo en su interior pedía salir, como una herida que ya no podía curarse si no era contada. Julián, al enterarse, no puso objeción. «Contadlo como queráis», murmuró. «Yo solo os pedí que me dejarais quereros». Y así comenzaron. Cada noche, después de la cena, se sentaban los tres. Alba tomaba notas. Alejandro corregía fechas, detalles, recuerdos. Julián cerraba los ojos y revivía los momentos como si los estuviera soñando en voz alta. Redactaron páginas y más páginas. Historias del lago, de los inviernos interminables, de los cuentos de Julián, de la llegada de los desconocidos, del juicio, del dolor. Cada palabra era un paso hacia la sanación. Pero la salud de Julián empezaba a deshilacharse. Primero fueron las manos, que ya no podían sostener una taza sin temblar. Luego la voz, que se volvió susurro. Después la memoria, que a veces se perdía entre los pasillos de la casa y confundía los días. Alba lo cuidaba con la dedicación de quien paga una deuda de amor. Alejandro lo peinaba, le limpiaba las gafas, le leía en voz alta como él solía hacerles cuando eran pequeños. No se quejaban. No lloraban. Pero sabían. Un día, Julián los llamó al cuarto. Tenía en las manos una pequeña caja de madera. «Cuando me vaya», dijo, «abridla». No les permitió tocarla. La colocó sobre su mesilla. Era su último acto de voluntad. Alba intentó protestar. Alejandro quiso bromear. Julián no lo permitió. Las despedidas deben ser suaves, como las hojas que caen en otoño. No violentas, ni ruidosas. Cuando llegue el momento, lo sabréis. 3 días después, murió. No hubo gemidos. Ni agonía. Ni súplica. Solo cerró los ojos una noche de abril mientras Alba le leía en voz baja un fragmento de uno de sus cuentos inventados. Alejandro estaba afinando la balalaika en la sala contigua. Fue como si se hubiera dormido. Como si, por primera vez en años, se permitiera descansar sin miedo a perder lo que había salvado. Lo encontraron con una leve sonrisa en los labios. El pueblo se paralizó. Nadie pudo hablar. Mari Paule cerró la escuela por un día. Vladimiro horneó pan sin sal para el velorio. Lucía trajo flores silvestres. Todo San Justo se reunió en torno al cuerpo del viejo pescador. No por obligación, ni por costumbre. Sino por amor. El ataúd fue hecho por Alejandro, con madera del viejo cobertizo. Alba escribió una carta y la colocó entre sus manos. Decía, «Gracias por no dejarnos congelarnos». El funeral fue modesto, pero imborrable. Lo enterraron al lado del lago, donde él solía sentarse cada tarde. Colocaron una piedra con su nombre y una frase que eligieron entre los dos. «Aquí descansa quien eligió amar sin deber hacerlo». La casa se volvió muda por unos días. Alejandro y Alba hablaban poco. Dormían mal. Pero poco a poco, el dolor fue transformándose en fuerza. En memoria. En propósito. Alba continuó escribiendo. Llevó el manuscrito al periódico regional. Lo publicaron en entregas. La historia del viejo pescador de Sanabria comenzó a leerse en cafés, en escuelas, en casas. Alejandro empezó a dar pequeños conciertos en la plaza con la balalaika, interpretando melodías inspiradas en los cuentos de su abuelo.
Los niños del pueblo venían a la casa a escuchar sus relatos. La casa de Julián se convirtió en refugio. En escuela. En altar. Pasaron los meses. Una tarde, llegó una carta. Venía de Argentina. No traía amenazas. No traía firmas de abogados. Solo una postal. En ella, una foto del lago Sanabria. Detrás, un mensaje escrito con caligrafía elegante. Tenías razón. No supimos amar. Ojalá algún día nos perdonen. Miguel. Alba no dijo nada. Alejandro guardó la postal en un cajón. No respondieron. No por desprecio, sino porque ya no había nada que decir. Lo importante ya se había decidido. Esa noche, encendieron la estufa. Hicieron chocolate caliente. Alba tomó el cuaderno, lo cerró, y dijo, ya está. Ya lo conté todo. Alejandro la miró con una sonrisa suave. Ahora falta vivir lo que viene. Salieron al porche. Afuera nevaba otra vez. Pero no sentían frío. El lago, a lo lejos, susurraba algo que solo ellos sabían descifrar. Y aunque sabían que el mundo podría volver a hacer ruido, a imponer verdades, a traer nuevas tormentas, también sabían que en lo profundo del silencio, donde habita lo eterno, seguía viva la voz de Julián. Y esa voz bastaba para seguir caminando. El primer aniversario de la muerte de Julián llegó sin previo aviso. No hubo ceremonias ni discursos. Solo una mañana de aire frío y sol débil, como si el tiempo quisiera recordarles que nada se detiene, pero tampoco se olvida. Alba preparó café con canela, como a él le gustaba. Alejandro cortó leña y la apiló en silencio junto a la estufa. La casa estaba intacta, pero ya no era la misma. Todo tenía un peso distinto. La silla que crujía al sentarse, la manta que conservaba su olor, el gancho donde colgaba su gorro de lana. Estaba en todo y en ninguna parte. Al atardecer, salieron al lago. Caminaban uno al lado del otro, sin hablar. Alba llevaba en las manos una pequeña caja de madera. Alejandro no preguntó qué era. Se detuvieron en el embarcadero. Allí donde Julián solía lanzar las redes, donde les enseñó a no temer al agua. Alba abrió la caja. Dentro, una pequeña cruz de madera. La misma que habían encontrado con Alejandro aquella mañana en que Julián los halló en el bote. La misma que Julián había guardado en secreto durante años. La lanzó al agua. No como símbolo de olvido, sino como cierre. Como quien devuelve algo a su lugar. El agua la recibió sin sonido. Y en ese gesto, comprendieron que lo importante no era de dónde venían, sino lo que habían sido capaces de construir. Ese fue el verdadero legado. Pasaron las estaciones. La primavera llegó con sus primeros brotes. Alba se volcó en la biblioteca del pueblo. Organizó talleres, lecturas, abrió una sección dedicada a cuentos escritos por niños inspirados en historias del lago. Alejandro comenzó a enseñar música a los jóvenes. No sabía leer partituras, pero sabía transmitir emoción. Toca como si contaras un secreto, les decía. Los niños lo adoraban. La casa de Julián se convirtió en un refugio. Para viajeros perdidos, para madres solas, para ancianos sin familia. Nadie pedía explicaciones. Bastaba con llegar y sentarse junto al fuego. Alba y Alejandro nunca preguntaban por qué alguien venía. Sabían que todos cargaban algo. Como ellos. Como Julián. Una tarde de otoño, mientras recogían hojas secas en el jardín, apareció una mujer en la puerta. No traía maletas. Solo un cuaderno entre las manos. ¿Aquí es donde vivía Julián Herrera?, preguntó. Alba asintió. Él cuidó a mi madre cuando era niña. Me habló de él hasta el último día. Siempre dijo que si algún día yo me perdía, debía venir aquí. Alba la hizo pasar. Le sirvió té. Le ofreció una manta. Alejandro le mostró la vieja habitación de invitados. Esa noche, los tres cenaron en silencio. Como familia. Y así siguió ocurriendo. Llegaba gente. De vez en cuando. Siempre distinta. Siempre rota. Y se iban distintos. Nadie se quedaba para siempre. Pero todos dejaban algo. Una carta. Un dibujo. Una palabra. Y con cada visita, el recuerdo de Julián se hacía más real, más vivo, más presente. Una mañana, Alejandro encontró en su correo un sobre. Sin remitente. Dentro, una hoja de periódico. En ella, una pequeña nota. Irene Vilchez, exesposa del político argentino Miguel Navarro, hallada muerta en su residencia. Años de silencio tras escándalo familiar. Su hijo adoptivo se negó a declarar. Alejandro lo leyó en silencio. No mostró emoción. No dijo palabra. Solo lo dejó sobre la mesa, junto al fuego. Esa noche, Alba se le acercó. ¿Vas a responder? Él negó con la cabeza. A algunas cosas no se responde. Solo se aprende de ellas. Alba asintió.
Y lo abrazó. Con el tiempo, la historia del pescador que salvó a 2 bebés abandonados y fue salvado por ellos empezó a contarse más allá de Sanabria. En escuelas, en programas de radio, en pequeños documentales. Algunos creían que era un cuento. Otros, una leyenda. Pero quienes habían estado allí sabían que era real. Que había ocurrido. Que seguía ocurriendo. Un día, un joven periodista llegó desde la capital. Quería escribir un libro. Entrevistar a Alejandro y Alba. Saberlo todo. Les prometió dinero, fama, entrevistas. Alba lo escuchó. Luego le dijo con voz suave, no buscamos reconocimiento. Solo queremos que la historia siga viva. Pero a su manera. No empañada por cifras ni titulares. El periodista se fue. No enojado. Conmovido. En silencio. Al año siguiente, colocaron un banco frente al lago. Con una placa que decía, aquí empezó todo. Y aquí todo tuvo sentido. Un día, mientras barría la entrada, Alba encontró una carta debajo de la puerta. Sin sello. Solo una hoja blanca doblada. Dentro, un dibujo. 3 figuras junto al lago. Un anciano, un muchacho y una niña. Abrazados. Y abajo, un texto en caligrafía infantil. Yo también quiero un abuelo como Julián. Ella lloró. No de tristeza. De plenitud. Porque entendió que la historia que habían vivido ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que necesitaban creer en algo más fuerte que la sangre. En algo más poderoso que la legalidad. En algo tan simple y a la vez tan inmenso como el amor. Esa noche, sentados junto al fuego, Alba le preguntó a Alejandro, ¿crees que alguna vez podremos vivir sin echar de menos? Él pensó un momento. Y respondió, no. Pero aprenderemos a hacerlo sin que duela. Y en ese silencio que le siguió, comprendieron que habían llegado al final del camino. No porque se cerrara, sino porque desde allí nacían muchos otros. Ya no necesitaban saber de dónde venían. Porque sabían exactamente a dónde querían ir. Y eso lo cambiaba todo.